Tenemos hoy con nosotros a don Rafael Rossi, economista, empresario y escritor. Escritor de este libro, Toda la verdad sobre el coronavirus, editado por Homo Legens, bueno, de relativamente reciente publicación, hace apenas un mes y pico, no hace más, y al que le damos, en primer lugar, la bienvenida a la inmensa minoría. Muchas gracias. Y la pregunta primera es obligada, ¿cuál es la motivación del libro? Bueno, yo la verdad es que pasé un confinamiento un poco especial porque como lo empecé una semana antes, yo tengo mucho contacto con Italia y veía que pues, cogía a la familia, nos fuimos a Sitges y entonces pasé un confinamiento muy tranquilo. Había abandonado algún proyecto y tenía todo el tiempo del mundo. Cuando empecé a informarme, ibas viendo las informaciones que iban saliendo, sobre todo en esta casa, que era uno de los pocos sitios donde no podía recibir información diaria real, ¿no?, de lo que estaba pasando, pues ibas viendo que había una diferencia. Y bueno, primero que las cosas no estaban gestionando bien, segundo que había demasiados interrogantes, ¿no?, todavía, y en tercer lugar que veías que la gente no se estaba enterando realmente de lo que ocurría. Y que además las noticias, con la velocidad que se iban sucediendo, nos íbamos olvidando realmente de lo que había pasado la semana anterior, porque cada día tenía sus propios desastres, ¿no? Y me pareció que era, bueno, la verdad es que también ahí coincidió que me llamó Julio Ariza y surgió en la conversación. Yo creo que bastaron 40 segundos para entender cuál tenía que ser el proyecto. En mi caso, como mi formación, yo dediqué 10 años de mi vida al mundo, a la auditoría, dije, pues me parece que es indispensable, si quiero hacer algo que la gente se lo pueda creer, que sea como un trabajo de auditoría. Entonces, así se planteó. Es decir, todo lo que está escrito en el libro está soportado por documentos, por anexos, hay 198, que no están en el libro, sino en una web donde los hemos puesto, que se accede con el código que uno tiene en el libro y que va siguiendo, ¿no? Entonces, esa era una finalidad importantísima y por lo tanto era indispensable ser muy riguroso y que las conclusiones, que se van poniendo de una manera muy clara y que tristemente pues, en fin, son ciertas y la mayor parte de ellas, gracias a Dios, van cada vez conociéndose más, y además porque las estamos pagando muchas de ellas todavía y las vamos a pagar durante mucho tiempo, pues todas esas conclusiones están perfectamente soportadas por documentos. Hay una cuestión que sobrevuela y siempre que viene alguien a hablar de estos temas, lo que sucede con notable frecuencia, no me resisto a hacerla, y es que hay una confesión de parte de que esta pandemia ha permitido impulsar determinados procesos que estaban todavía, digamos, en ciernes, pero que no habían alcanzado un grado suficiente de maduración. El propio Pedro Sánchez, que en el fondo es menos listo de lo que él se cree, aunque sea notablemente astuto en cuanto a las malas artes, el propio Sánchez, en una especie de lapsus, lo confesó en sede parlamentaria. Sí, bueno, la verdad es que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido de esto que estás hablando es como ellos sí se han quitado la mascarilla, ya no llevan ningún tipo de máscara y vas viendo cómo se va manifestando pues ese interés en cambiar el sistema. Y ves cada vez manifestaciones más claras de ir o sea, de dar el poder a unas entidades, digamos, supranacionales que, bueno, el otro día lo reclamaba en un vídeo uno de ellos, diciendo que además tienen que tener autoridad sobre los estados, ¿no?, para imponer todas estas normas, ¿no? A eso vamos. Y claro, la existencia de este hecho y la coincidencia además con que el virus tiene un origen, digamos, de un país donde no hay libertad de información y con muchas historias extrañas y mucha opacidad, pues alimenta todo mucho más todo. O sea, levanta muchas más sospechas, ¿no? Yo, por el planteamiento que tiene el libro, como no puedo probar, ojalá pudiera, ¿no?, ninguna de estas afirmaciones en la parte que hace referencia al origen del coronavirus, lo que hago es exponer todas las posibilidades que hay, ¿no? Y el hecho de que salga, por ejemplo, un premio Nobel francés hablando, digamos, manifestando que ese es un virus, digamos, de diseño o que... en fin, Esto, Rafael, perdone, pero es muy importante. Quiero decir, es que tenemos un problema primero y primario, y es que hay una gran cantidad de cuestiones, tanto a nivel nacional como internacional,
que siguen sin aclararse y que son cuestiones nucleares. Totalmente. Precisamente a una de estas iba. Es decir, no conocemos la naturaleza del virus y ni siquiera sabemos si tiene algunas secciones artificiales, como por ejemplo Luc Montagnier ha llegado a decir, no solo él, pero lo señalo efectivamente como premio Nobel, como personaje notable de la medicina. Es increíble que a estas alturas todavía no sepamos ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de algo que ha provocado un destrozo en el mundo inmenso, claro, lo primero que tenemos que ser conscientes es que tuvimos conocimiento de este virus no porque China no lo comunicara, sino porque 4 médicos se aventuraran a hacerlo y porque Taiwán envió un correos electrónicos que no fueron contestados por la OMS, que es otro tema del que se puede hablar muchísimo, ¿no? Sí. De la OMS, desde luego. Si no, yo no sé cuánto se habría retrasado más y qué consecuencias habría tenido. Pero efectivamente son tantos los interrogantes y tantas los motivos de sospecha de que aquí ya ha ocurrido algo que no es tan accidental, ¿no? Que no ha sido un murciélago, que en fin, ha habido una historia, hay detrás muchos interrogantes, muchísimos, demasiados, ¿no? Para que se vea, por ejemplo, al hilo de lo que comentaba hace un momento, el hecho de que fuera Taiwán quien formula esas preguntas a la OMS y la OMS las ignora por completo y por tanto no conocemos por la OMS ni por China el origen de ese virus, está reflejando una situación política. Es que la OMS está controlada por China y Taiwán, enemiga acérrima de China, la antigua China nacionalista, pues está en unas pésimas condiciones, con lo cual, bueno, pues la OMS ni se digna en contestarles. Es algo increíble. Eso es escandaloso. O sea, eso es motivo suficiente para que hubiese un cambio. Si la OMS fuese una entidad seria, es decir, como además sabemos quién es el director general, de dónde procede, cuál es su trayectoria anterior, que es en fin, todas las fechorías que hizo en Etiopía, por qué está en la OMS. Claro, es terrible ver que, o sea, cómo, lo triste es eso, como muchas cosas que han ido sucediendo no se está incidiendo suficientemente. Australia fue el primero que dijo aquí. Bueno, es que yo creo que, y Estados Unidos, gracias a Dios, sigue insistiendo, y parece que Francia pues se va a inclinar, pero a China, además de pasarle la factura, hay que poderlo investigar a fondo, lo que ha ocurrido. Pero yo en eso soy muy pesimista. Bueno, lo que está claro es que China es de donde China es de donde sale el virus. Sí, claro. De eso no tenemos dudas, aunque China al principio acusa a Estados Unidos, si nos acordamos. Porque una de las cosas que tiene su libro es que nos refresca mucho la memoria de las cosas que sucedieron en el origen de la pandemia. Porque son cosas que se nos han ido olvidando con el paso del tiempo. La información sepulta literalmente el pasado y sobre todo el pasado más reciente, ¿no? Entonces, el libro sí que nos recuerda todo ese tipo de cosas. Los chinos acusaron a los norteamericanos de todo el asunto. Olímpicos. Y es curioso que las instancias globalistas, por supuesto incluyendo la OMS, pero no solo, están poniéndonos a China como ejemplo, algo que hubiera sido increíble hace 8 o 10 meses. Sí, no, realmente es tal cual, ¿no? Es decir, hay unos vínculos demasiado sospechosos, ¿no? Es decir, ¿quién controla la OMS? Bueno, hay Bill Gates, no solo a través de su fundación de la que tiene él con su mujer, que financia el 12%, sino además también del control que tiene sobre Gavi, estamos hablando del 20% de la OMS. Claro, eso ¿qué sentido tiene? ¿En qué medida? Pero lo que está claro es que conocemos también una trayectoria de este hombre y de su padre, y de todo lo que hizo su padre, y al final sabemos que es un maltusiano que tiene un objetivo muy concreto, que además, pues no solo él, sino sus vínculos con Soros también, que Soros, por ejemplo, una de las cosas que apenas ha salido, pero Soros ha financiado muchas cosas de la revista, digamos, que más protagonismo ha tenido en esta pandemia, que es The Lancet, ¿no? cuyo director es comunista también, y es un hombre que está alineado a todo esto, ¿no? Así es. Bueno, tenemos un caso del que seguimos sin saber nada, que es el de Huang Yanling, la supuesta paciente cero, que es una antigua trabajadora del laboratorio de Wuhan, y 7 meses después de que dejáramos de hablar de ella, Estados Unidos sigue buscando a esta señora. ¿Qué fue de ella? Sí, y no se habla nada, porque desde entonces, o sea, ¿qué ocurrió con ella? Se salió la información de que podía haber sido la paciente cero. Entonces, el Instituto de Virología de Wuhan, creo que fue el 16 de febrero, sacó un comunicado diciendo, no, esta mujer hace ya
5 años que no trabaja aquí, se fue a otra provincia y dices, bueno, muy bien, pero ¿dónde está? ¿Dónde está esta mujer? Bueno, actualmente yo creo que es la mujer más buscada del mundo, ¿no? Pero no se habla, es muy raro, o sea, es muy raro que no sé, porque esta mujer está, es decir, lo normal es que el gobierno de China se preocupase en decir, mira, pues está aquí, efectivamente eso es una realidad. No se conoce nada, pero eso ocurre con todo, que al final tienes un muro que no puedes atravesar y las informaciones quedan cerradas, ¿no? Si uno se mete a buscar en Google, cualquier otro buscador, el nombre de esta señora no va a encontrar casi seguro nada después del mes de abril del 2020, de este año. Es decir, ha desaparecido como por ensalmo. La única información que yo he visto es una relativamente reciente que simplemente dice que Estados Unidos continúa buscándola. Nada más. Pero es que además de esta mujer no había ningún rastro en Internet. No estaba, es verdad que los chinos tampoco tienen, no es lo mismo que aquí, ¿no? Pero buscas cualquier otro profesional sanitario chino y te aparece un historial, y han hecho escrito artículos, ha hecho cosas, ¿no? Esta mujer es como un fantasma, ¿no? No existe, ¿no? Si uno se mete a buscar artículos de aquella época, y por eso insisto en el valor de este libro, antes de que se fijara la postura oficial, que es una postura asumida de forma acrítica por todas las autoridades internacionales, nacionales, medios de comunicación de masas, lo que podemos llamar la postura oficial, es decir, la explicación oficial de lo que está pasando, de la cual uno no se puede mover, salvo que quiera caer en el ostracismo más absoluto, veremos artículos del Daily Mail, veremos artículos de The Lancet, precisamente, artículos de la BBC que desvinculan el origen del virus del mercado de Wuhan. Incluso lo ridiculizan, como diciendo, ¿a quién se le puede ocurrir que el virus proceda de los pangolines, de los murciélagos, que no está ni siquiera claro si se vendían en ese mercado o no? Es un mercado, además, bastante más salubre de lo que se ha dicho. Mucho más. Se ha presentado como un mercado del sudeste asiático, de estos donde andan los peces tirados por el suelo. No tiene nada que ver con eso. Es muy moderno. Una inversión muy fuerte que se hizo. Y es curioso, pero estos grandes medios, en principio, han desechado esto. Se toma postura oficial sobre la pandemia y no se vuelve a publicar nada acerca de este asunto. En realidad, la postura oficial de la OMS es que el virus pasó por ahí, o sea, salió. Hombre, la casualidad de que a 14 kilómetros estuviera uno de los laboratorios de virología, digamos, más importantes, nivel 4, donde es como demasiado fuerte, ¿no? Es decir, desde luego es muy sospechosa, ¿no? Pero insisto, yo o sea, lo que no hay es ninguna certeza de nada, y eso en sí ya es muy sospechoso, muy extraño. Es decir, que no se esté avanzando más, que bueno, China de hecho pues está cerrada. El tema de China, si miramos la evolución, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido después de esta pandemia? ¿Cuál es el balance? China no ha entrado en regresión. China va a cerrar el año pues con un 2% y tal. El año que viene se espera que tenga un crecimiento del 8%. El resto del mundo se ha hundido. Ellos van a estar en disposición de comprar muchos países muy baratitos. Y aquí país, pues gloria. Hombre, yo creo que eso no puede ser. O sea, eso está claro que hay que ponerle freno a eso, ¿no? El problema es que, desde luego, España no podemos esperar que España sea uno de los países que reclame nada, a pesar de ser el más perjudicado. Y el más perjudicado, porque yo quizás sí debería decir que el libro, en la mayor parte del libro, lo dedico más a analizar la gestión que se ha hecho aquí en España, ¿no? Interesante asunto el de la gestión, precisamente porque ahora hay sobre la mesa el asunto de las responsabilidades del señor Illa, la auditoría que se está pidiendo desde instancias médicas, por cierto. Sí. Aunque bueno, también habría mucho que decir al respecto de eso, pero bueno, por lo menos es algo que está sobre la mesa, y el aprovisionamiento a partir del mes de marzo, que es un tema verdaderamente sangrante. Sí lo es, sobre todo porque desde un punto de vista humano, eso ocurrió, y cuando digo eso me estoy refiriendo a compras que hay un componente de fraude, que no sabemos si ese fraude es, digamos, a quién imputarlo, si al propio, digamos, a la gestión propia del gobierno, o a las personas que han intermediado, pero hay muchas operaciones que no tienen ninguna justificación, ni siquiera por la prisa. Es decir, por ejemplo, que una sociedad de Sant Cugat, domiciliada en un chalet al lado del golf, donde que la administradora había sido sentenciada firme por estafa, que se le anticipen 263 millones de euros.
cuando su actividad, su capital social eran 3.000 euros. Hombre, pues yo creo que eso es una animalada y eso no puede ocurrir en ningún país. Luego, pues que haya una gestoría de Málaga que vende 700.000, eso pues tampoco parece muy razonable. Dedicamos un capítulo entero, ¿no?, al análisis de todas las operaciones que se han hecho. Y esperemos que haya una investigación suficiente, pero en todo caso, al margen de eso, desde un punto de vista de gestión, es un elemento más que ha tenido unas consecuencias gravísimas para los sanitarios, por ejemplo, porque hay que recordar, además, pues esas EPIs, el material que se iba a recibir, que se aseguró que estaba perfectamente garantizado y luego pues causó un destrozo, ¿no?, en nuestro sistema, ¿no? ¿Qué era el motivo, además, principal que me movió a escribir el libro? Es decir, lo primero, una responsabilidad innegable del gobierno por haber tomado la decisión, a pesar de tener muchísima información, de la fecha en la que se tomaban las medidas que había que tomar. La primera medida, desde luego, y eso ya en el mes de febrero pues se conocía, tenía que haber sido poner un control en las fronteras. Y eso no se hizo. Y la verdad es que bueno, pues las consecuencias de eso es muy difícil de medir porque no hay instrumentos porque por desgracia se gestiona tan mal que no hay instrumentos para conocer realmente cuál era la situación. Pero estamos hablando que si murieron 50.000 personas, pues posiblemente se podría, pues un 70%, 80% nos lo habríamos ahorrado solo con haber tomado las medidas cuando tocaba, ¿no? Cuando teníamos además muchas pistas, ¿no? Nos queda algo menos de un minuto, pero bueno, la pregunta se impone a tenor de la relación, la tensión que existe en este momento entre el gobierno central y las autonomías, sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna relación, digamos, alguna responsabilidad por parte del gobierno en la situación de Madrid? En julio nos dijeron que esto se había acabado. Toda. Eso sí que, aunque no está en el libro, obviamente, porque ya lo había editado, pero lo he analizado muchísimo. Todos los gráficos son una recta desde el 4 de julio, que se abrieron las fronteras y que fueron llegando por avión muchísimos infectados, además de todas otras muchas medidas que han sido absurdas, una línea recta. Durante sus largas vacaciones se continuaba aumentando los niveles de positividad de los test, los niveles, por supuesto, de contagios, los niveles, cualquier gráfico, los niveles de hospitalizaciones, los niveles de ocupación de UCIs. No ha habido ninguna variación por la reentrée o algo así. Ha sido toda una línea recta. Parece como si hubiesen querido pues prepararlo para ahora dejar la responsabilidad a las autonomías, que ellas fallasen y decir, mira tú, es que hemos fallado todos, y de esta forma diluían la responsabilidad anterior. Pero realmente cualquier análisis demuestra que la gestión... Yo creo de verdad que el ministro ya debería haber dimitido en febrero porque no estaba capacitado para eso, pero que tienen que hacerlo ahora innegablemente. Vamos. La responsabilidad es clara. Toda la verdad sobre el coronavirus, Rafael Rossi, es un libro verdaderamente magnífico que nos refresca toda una serie de cosas que han venido pasando y que son causa necesaria de lo que estamos viviendo y padeciendo hoy. Es necesario para no olvidar y sobre todo para tener fresco y presente el sentido de lo que estamos padeciendo y de lo que viene por delante. Un libro que salió en agosto y cuyas predicciones se están cumpliendo al pie de la letra, se lo garantizo. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias. Y nosotros pues no tenemos ya sino que irnos y nos vamos con la frase del día que dice como sigue: lo importante no es lo que signifiquen las palabras, lo importante es saber quién manda. Lewis Carroll. Muy buenas noches.